aunque sea en el celular, lo que sea, porque quiero que veamos solamente dos pasajes, así rápido, porque no me quito mucho tiempo, un minuto nada más en esto. El Salmo 28:7 dice: el Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias por mi cántico. La palabra que aparece aquí es la palabra Yadá en hebreo, que generalmente tiene la connotación de clamor, de gritar, de exaltar, de glorificar, pero también tiene la connotación de dar gracias, es decir, gritar dando gracias. En el contexto más claro, es una palabra que tiene que ver mucho con la alabanza. Ya, vemos ahora Filipenses 4, del 6 al 7, y oramos. Y dice Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. En estos pasajes que acabamos de leer, principalmente aquí, por ejemplo, utiliza la palabra Eucaristía en griego, que significa literalmente un lenguaje de gratitud teniendo a Dios como acto de adoración. Ese es el contexto. Pero si ustedes lo notan, está siempre relacionado a la forma de orar. La oración y la acción de gracias van juntas. De hecho, la acción de gracias es al mismo nivel que la petición delante de Dios. Así que es válido lo que vamos a hacer. Quiero pedirles el favor que nos pongamos en pie con reverencia al Señor. Amén. Y vamos a orar ahora. Cierra tus ojos un momento aquí, pastor, pastora. Y quiero que medites un poco en todo lo que Dios te ha dado. Y también medita en lo que no te ha dado. Piensa en aquellas cosas en las que Dios te hizo un milagro, te resolvió una situación, pero también piensa en aquellas donde no te contestaron. Porque tanto lo que Dios contesta como lo que no contesta, todo viene de parte de Él. Porque nos movemos en Él y somos en Él, y el propósito es de Él. Nosotros solo a Él le damos la gloria y solo a Él le damos la honra. Dale gracias con todas las fuerzas de tu corazón. Dale gracias por tus hijos. Dale gracias por tu esposo, por tu esposa. Dale gracias por lo que tienes, si tienes un hogar, si tienes una casa, si estás rentando, si no tienes. Pero también dale gracias por tus enfermedades y por tu escasez. Sí, cuando dice que demos gracias por todo, es por todo. Eso abarca aún aquellas cosas que parecen negativas. En nosotros, los hijos de Dios, todo obra para bien. No hay cosa negativa, no hay cosa mala, no hay mala vibra, no hay hechicería, no hay nada, absolutamente nada. No, eso no opera en los hijos de Dios, porque el diablo fue derrotado en la cruz del Calvario, porque en Cristo Jesús es la garantía de nuestra propia vida y existencia, no solo en este plano terrenal, sino también en el eterno, porque nos ha ido a preparar lugar para que donde Él está, también nosotros estemos. Así que nuestra garantía es el ancla de nuestra esperanza que penetra hasta el alma y nos da la confianza de la realidad de Dios. Por eso, gracias te damos, Señor. Muchas gracias por la vida. Muchas gracias por la experiencia. Muchas gracias por el crecimiento. Muchas gracias, Señor, porque podemos comer y a veces no.
Señor, por la excelencia de tu amor que nos sostiene. Muchas gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Te agradecemos de lo profundo de nuestro corazón. Y hoy venimos a reconocer que tú eres grande, que tú eres soberano, que tú eres absoluto, que a ti se rinde toda la creación, Señor. Y se clama tu nombre, se proclama tu nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque todo lo creado tiene la facultad de declarar que tú eres el Señor. Bendito seas, Señor de señores, Dios de dioses, Rey de reyes. Vives, Señor, por los siglos, y a ti se te debe toda la creación. Tu palabra dice que nosotros somos obra de tus manos. Ninguno de los que estamos aquí nos hemos autocreado, ni nos hemos autodeterminado. No tenemos esa cualidad, no tenemos esa capacidad. Nosotros no somos nada, pero dice tu palabra que tú nos hiciste, que tú nos formaste y que somos ovejas de tu prado. Muchas gracias, Señor, por estar con nosotros. Qué grande amor, que un día dejaste tu trono de gloria. Qué gran bendición, Señor, que tomaste cuerpo humano para estar entre nosotros. Qué maravilloso saber que tú estás con nosotros, que estás entre nosotros y que tú alabas al Padre en medio de nosotros, porque tú eres la alabanza y tú eres la adoración, Padre. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza. Bendito tu nombre. Proclama con tus labios que eres el Rey. Declara que Él es el justo y soberano, que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. No merecíamos nada. Estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos ha dado vida en Cristo. Aleluya. Y ahora vivimos para glorificarle. Ahora vivimos para exaltarle. Tú y yo somos la alabanza. Tú y yo somos la adoración. Por eso a Él le damos la honra y la gloria. Gracias, Señor. Gracias. ¿Te atreves a darle gracias por el problema que tienes? ¿Te atreves a darle gracias por la batalla que estás pasando? ¿Te atreves a darle gracias por la enfermedad que tienes? ¡Dale gracias! Soberano Dios. Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y nosotros hemos sido llamados en esa gracia. Y nosotros hemos sido llamados en esa bendición. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno eres, Señor! ¡Qué bueno eres con nosotros! Alabado sea tu nombre, Padre. Te adoramos, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Amén. Familia, pues llegó la hora chimenguenchona. ¿Sí se acuerdan, verdad? De la hora chimenguenchona. Nada más que aquí no va a haber magia, va a haber una enseñanza. Hoy el Señor puso en mi corazón darles un pequeño taller. No va a ser una predicación, sino un pequeño, bueno, digo pequeño taller, ¿verdad? Porque la verdad sinteticé mucho material para darlo en una hora más tardar. ¿Estamos a tiempo? Sí, estamos a tiempo. Una hora más tardar para que pues cada uno de los que estamos aquí, yo sé que tenemos mucho conocimiento. Bueno, ustedes, la verdad es que hay veces, como dice por ahí un filósofo, como quisiera saber el 0.1% de lo que no sé, ¿verdad? Como quisiera saber tantísimas cosas que no sabemos y luego sentimos que sabemos mucho, pero la verdad es que no sabemos nada. Pero bueno, precisamente nosotros los ministros
es bien necesario que las cosas elementales sí las conozcamos, familia. Es bien necesario. Y les voy a decir con mucha pena y mucha tristeza, hay veces que las cosas elementales no las conocemos. Y luego por eso de repente andamos con cada tropiezo, luego de repente por eso incluso andamos hasta en algunas discusiones, ¿verdad?, teológicas. Luego ahí en el desayuno vemos que algunos opinan una cosa, algunos opinan otra cosa, y desgraciadamente llega a existir mucho sincretismo religioso dentro del ámbito cristiano. Nosotros sabemos, creo que todos los que estamos aquí hemos estudiado la historia de la iglesia cristiana, y para estudiar la historia de la iglesia cristiana, pues en un 65-70% pues tenemos que echarnos un clavado al catolicismo, ¿verdad? Porque a final de cuentas sabemos que antes de Martín Lutero, pues el catolicismo era la iglesia oficial del cristianismo, y vemos tantísimas cosas que sucedieron tanto en la iglesia antigua, en la iglesia medieval, y también lo que sigue sucediendo en la iglesia moderna. Y muchas de las cosas que llegaron a pasar siguen pasando, familia. A veces, sin darnos cuenta, tenemos ciertas doctrinas dentro de la iglesia evangélica que las traemos arrastrando desde que andábamos ahí, que éramos cadochos, ¿verdad? Que éramos de la 14, y muchas veces es precisamente porque ni siquiera conocemos cuándo llegó esa situación, quién fue el fundador de cierta doctrina. Y bueno, les estoy ahorita dando nada más un preámbulo, una introducción, porque imagínense, ¿no?, tanta historia, ¿verdad?, que tiene la iglesia cristiana. Y precisamente por eso el Señor puso en mi corazón que hoy viéramos esta enseñanza que dice conociendo las corrientes doctrinales, porque hay veces que sin darnos cuenta estamos adoptando corrientes doctrinales que no nacieron ni siquiera en nuestra denominación. O sea, hay varias denominaciones, ¿verdad?, que las conocemos perfectamente, que son denominaciones ortodoxas, y esas denominaciones ortodoxas, pues todas llegamos a un mismo fin, ¿verdad?, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la salvación, que es la Trinidad. Sabemos, ¿verdad?, todo lo que son esas doctrinas básicas, las doctrinas que son verdaderamente salvíficas. Pero lógico que cada denominación puede tener ciertas doctrinas secundarias que no tienen nada de malo, ¿verdad? O sea, algunas doctrinas secundarias pueden llegar a ser a lo mejor incluso hasta extra bíblicas, pero no antibíblicas, ¿verdad? No son herejías. Y eso precisamente es lo que denomina. Eso es precisamente lo que dice, bueno, pues los bautistas porque piensan de cierta manera, ¿verdad?, los pentecostales porque piensan de alguna otra manera, tienen una doctrina secundaria. Pero la doctrina primaria, esa es la que nos une, esa es la que nos tiene aquí a todos nosotros, ¿verdad? Y esa es la que nos hace ser cristianos, verdaderamente cristianos, porque hay muchos, ¿verdad?, que se dicen, los testigos de Jehová dicen que son cristianos, ¿verdad? Los católicos dicen que son cristianos también, ¿verdad? Porque así se les quedó precisamente desde la fundación de Constantino y tantas cosas que podemos ahorita en este momento platicar, pero pues vámonos, y me voy a ir de corridito porque es mucho material, son casi 30 diapositivas que vamos a presentar en estos momentos, pero simplemente para que hagamos conciencia, nada más para que hagamos conciencia de lo que es ortodoxo y de lo que empezó a venir después, y que desgraciadamente les voy a decir una cosa, para todos los que han estudiado precisamente la historia de la iglesia cristiana, se darán cuenta de que en estos últimos tiempos ya han llegado a ver incluso doctrinas que han superado herejías a las del mismo catolicismo. Ya han llegado a superar ese tipo de herejías, y fue precisamente algo parecido a lo que pasó desde aquel entonces. La iglesia católica, que era la iglesia cristiana de aquel entonces, empezó a meter tantas herejías en sus doctrinas que precisamente el Islam empezó a tomar un poder tremendo en toda Europa, que la gente empezaba a ver herejías tremendas en la única iglesia cristiana
cristiana que había en aquel entonces, aunque los bautistas digan que no, ¿verdad? Pero pues ahí luego platicaremos sobre esa situación, porque hay un gremio también de bautistas que manejan que realmente ellos no nacieron en la iglesia protestante, ¿verdad? Pero bueno, eso también han sido controversias. Pero ahorita estamos hablando nada más de lo básico, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que el Islam, ¿por qué tomó tantísima fuerza? Por tantas herejías que se estaban metiendo en la iglesia católica. Entonces muchos dicen, no, yo no quiero seguir en esas herejías. Bueno, hay veces que, no hay veces, muchas veces está sucediendo en la iglesia evangélica lo mismo. Gente que dice, no, yo la verdad prefiero seguir en el catolicismo que andar en esas herejías. Yo prefiero irme con los testigos de Jehová porque son un poquito más ortodoxos, ¿no? Que esa es una secta, esa no es parte de la iglesia. Sin embargo, dicen son un poco más ortodoxos que en ciertos lugares. Entonces, ¿qué sucede? Que la debilidad doctrinal es la que muchas veces permite que el enemigo empiece a surgir, ¿verdad? Con tantas sectas y con tantas situaciones. Entonces, por eso le estoy dando este preámbulo precisamente con esa intención, en que veamos qué es lo que realmente está estipulado, no por el pastor Bernardo, no por una denominación, sino por el gremio teológico, ¿verdad? O sea, si nos vamos a los historiadores teológicos, que son a los que nosotros debemos de poner atención, ¿verdad? No a los historiadores solamente universales o a los historiadores de religiones específicas, sino a los historiadores teológicos. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Ok. ¿Cuál es la verdad en medio de tanta confusión? Aquí vemos en Mateo 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y bueno, pues vemos, ¿verdad?, que todo eso está sucediendo, no ahorita, sino desde la iglesia primitiva. Hay muchas doctrinas que ahorita vamos a ver que aparentemente vamos a pensar, es que surgió tal doctrina, pero no, ya había surgido nada más que con nombres diferentes, ¿verdad? O sea, sabemos del arrianismo, ¿verdad? Sabemos del gnosticismo, sabemos de muchas doctrinas heréticas, de muchos grupos heréticos que surgieron desde aquel entonces, pero que ahora nada más con otro nombre siguen haciendo las mismas prácticas. ¿Por qué? Porque son parte de esos demonios que se han llegado a tomar control y posesión de ciertas doctrinas. Desde aquel entonces lo hacían y ahorita lo siguen haciendo. Entonces aquí vemos que el objetivo de este taller es conocer, discernir y defender la sana doctrina. Porque les voy a decir algo, amados, la sana doctrina sí se tiene que defender. O sea, precisamente si sabemos perfectamente lo que es la apología, sabemos que la Biblia nos habla claramente de defender la sana doctrina, nos habla claramente de exponer lo que es falso. Hace poquito oí un pastor, ¿verdad?, que le dijeron que orara en contra de las falsas doctrinas, y él no quiso orar en contra de las falsas doctrinas. Dijo, no, mejor vamos a orar por la verdad. Y puso un ejemplo clásico, ¿verdad?, de allá en Estados Unidos, que a los que trabajan en los bancos y todo eso les enseñan a conocer los dólares verdaderos, para que cuando llegue el falso se puedan percatar, ¿verdad?, de que es un dólar falso. Y esa es una analogía que yo en muchas ocasiones la llegué a poner también cuando se hablaba sobre la verdad. Pero la Biblia nos manda también a hablar sobre la falsedad. ¿Me explico? O sea, nosotros hay que predicar la verdad del Evangelio, pero muchísimas veces lo vemos, es más, en repetidas ocasiones vemos la confrontación que había a las falsas doctrinas, a lo que era mentira, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver eso más adelante. Aquí vamos a ver la sección 1. Ok. Corrientes ortodoxas bíblicas. Y espero que todos los que estamos aquí estemos en alguna de ellas. Número 1. El cristianismo evangélico está enfocado en nuevo nacimiento, autoridad bíblica
y en el evangelismo, ¿verdad? Creo que todos nos podemos identificar con eso. Número 2, reformado calvinista, enfocado en soberanía de Dios y salvación por gracia. O sea, estoy sintetizando, ¿verdad? Pero creo que todos sabemos más o menos cómo se lleva a cabo cada una de esas líneas doctrinales o corrientes doctrinales. Luego está el 3, arminiano, wesleyano, ¿verdad, José Ángel? Enfocado en libre albedrío, responsabilidad humana. ¿Sí, verdad? ¿Estamos bien? Luego está el pentecostalismo clásico, enfocado en poder del Espíritu Santo, dones y santidad. Está el número 5, que son bautistas, presbiterianos y los luteranos, que llevan una línea muy similar, nada más como aquí dicen, nada más algunas diferencias en sacramentos, gobierno y énfasis teológico, pero todo es con base bíblica sólida. Estas 5 doctrinas ortodoxas, todas son con bases bíblicas. ¿Me explico? O sea, es más, si se dan cuenta, cada una de estas corrientes doctrinales siempre apuntamos hacia algo bien importante, en la soberanía de Dios, ¿verdad? Siempre vamos a apuntar en que nos guste mucho una línea, nos guste mucho una doctrina secundaria, pero sabemos que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que Él es un Dios trino, ¿verdad? Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, ¿verdad? No como también ya muchas doctrinas que de repente surgieron, bueno, no de repente, ya habían surgido, de repente volvieron a surgir, ¿verdad? Como los unitarios, ¿no? Que ellos no creen en la Trinidad, como muchos le llamamos. Pero bueno, les digo, no voy a poder dar mucho contexto porque son muchas diapositivas. Vamos a la sección 2. Corrientes controversiales, desviaciones dentro del cristianismo. Y aquí es donde vamos a ir a una cita a Judas 1:3. Bueno, Judas nada más tiene un capítulo, ¿verdad? Pero vamos a leer del 3 al 5. Más, alguien si me puede ayudar a leer la cita. A ver, les paso por aquí el micrófono. Ahí está la cita, o se la quieren ver en su Biblia, por favor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra conservación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Hasta el 5 también, por favor. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ok. Ahora sí que los que piensan que no debemos de contender contra las falsas doctrinas, no se enojen conmigo, por favor. Si se quieren enojar con alguien, ya vieron con quién, ¿verdad? Eso es palabra de Dios. Y esta es una cita entre miles. Pablo, sobre todo, ¿verdad? Era duro con Santiago también. Hablaba claramente de cómo nosotros podemos ser verdaderamente embajadores de Dios, ¿verdad? Porque dice la Biblia que todos nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Y un embajador defiende a su patria, ¿cierto? O sea, no solamente la representa. Si nosotros como mexicanos de repente estamos en algún otro país y tenemos alguna bronquita, luego nos vamos a refugiar ¿a dónde? A nuestra embajada, ¿verdad? Nuestra embajada mexicana, porque esa es la labor de los embajadores. También se nos dice que somos atalayas, ¿verdad? Nosotros como atalayas tenemos la responsabilidad de avisarle al pueblo cuando estamos viendo que hay ciertas controversias, que hay ciertas distorsiones
con las cuales estamos afectando a la novia de nuestro Señor Jesucristo, que somos todos nosotros y son los congregantes que van a cada una de nuestras iglesias, ¿verdad, familia? ¿Ok? Entonces, ya que estamos de acuerdo con esta situación, o que estamos de acuerdo, ¿verdad?, con la palabra de Dios, pues vamos a ver el primer movimiento. Movimiento de la prosperidad. El movimiento de la prosperidad, también conocido como Evangelio de la Prosperidad, digo mal llamado Evangelio, pues eso no es Evangelio, es una corriente dentro de ciertos sectores del cristianismo evangélico, especialmente pentecostal y carismático, que enseña que la voluntad de Dios para sus hijos es que vivan en prosperidad financiera, salud física y éxito personal, y que estos beneficios pueden obtenerse a través de fe, confesión positiva y donaciones, especialmente los ministerios o pastores, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor ahí se les olvidó una cita cuando Jesús nos dijo: en este mundo padecerán aflicción, ¿verdad? O sea, como que a lo mejor no se acordaron que existía eso dentro de la Biblia. Pero bueno, vamos a ver cuáles son sus enseñanzas. Enseñanzas. Número 1. Enseñanzas principales del movimiento de la prosperidad. La fe como una fuerza activa. Enseñan que la fe es una especie de ley espiritual que activa bendiciones. Si se declara y cree, recibes. La confesión positiva. Decláralo y será tuyo. Influenciado por el movimiento del nuevo pensamiento y el 1100. Yo, amados, antes de venir a los pies de Cristo, yo anduve en la nueva era, anduve en la metafísica, el control mental del método Silva, anduve en cosas así por el estilo. ¿Y qué creen que de ahí es de donde viene precisamente todo eso? Eso de declarar, eso, es más, ahí en el control mental, en la metafísica, se te dice que incluso en marques, ¿no?, que pongas en un marco una bicicleta de tal color, con especificaciones, y lo declares. Nada más que ahí, en vez de decir en el nombre de Jesús, ahí normalmente se dice: declara que es tuyo, declara que yo, esa bicicleta es para mí, esa bicicleta es para mí, es para mí, armonía para todo el mundo. Eso es lo que te enseñan allá. Pero desgraciadamente aquí se han infiltrado esas doctrinas dentro de la iglesia evangélica. Nada más que aquí, en vez de decir armonía para todo el mundo, dices en el nombre de Jesús. Ya das nada más la llavecita, ¿no?, la llave mágica. Y así es como desgraciadamente se ha estado enseñando este tipo de cosas. Luego, siembra y cosecha. Enseñan que si tú siembras dinero en un ministerio, especialmente el del predicador, Dios te lo devolverá multiplicado. La voluntad de Dios siempre es sanarte y prosperarte. Según esta teología, un cristiano que está enfermo o pobre es porque no tiene suficiente fe o no has sembrado lo suficiente. O a veces también te dicen: no, es que a lo mejor estás en pecado, ¿verdad? Y por eso estás enfermo, ¿verdad? Así como aquellos discípulos, ¿verdad?, que cuando iban caminando con Jesús, que le dijeron: esa persona está enferma por sus pecados, por los de sus padres, ¿verdad? Y Jesús ahí les dio una lección, y creo que nosotros debemos de entender que hay que guiarnos con las lecciones que nos da nuestro Señor Jesucristo, y no por algunas enseñanzas que hayamos adquirido en algún lugar, no con malas intenciones. Eso sí, yo me he percatado que nunca va a ser con malas intenciones, pero sí a veces llega a ser. ¿Por qué? Porque a lo mejor no nos expusimos a talleres como estos, a lo mejor, ¿verdad? Pero principalmente no nos expusimos al poder de la palabra de Dios cuando nosotros la estamos escudriñando de una manera concienzuda, ¿verdad?, en la cual consecutivamente la podamos estar leyendo, conociendo el texto, conociendo el contexto, ¿verdad?, tanto el contexto cultural, ¿verdad?, el contexto gramatical, ¿verdad?, porque muchas veces confundimos una palabra y ya la llevamos a hacer una doctrina, contextos históricos. O sea, ustedes saben perfectamente que si tú no te vas a los contextos, todos los contextos hermenéuticos,
es muy peligroso que nos paremos en un púlpito a dar una predicación sin todos sus contextos. Entonces, precisamente no es porque sea gente mala, ¿verdad? Sino que a veces tienen un poquito de ignorancia en la materia y por eso no llevan a cabo las doctrinas de una manera ortodoxa, como lo vimos desde un principio. ¿Ok? Bueno, continuamos. Número 2. Vamos a ver críticas bíblicas al movimiento de la prosperidad. Distorsiona el Evangelio. Cambia el enfoque de Cristo y la cruz por el dinero y la autosatisfacción. Y ahorita no me va a dar tiempo de que... Bueno, sí, vamos así rápido. A ver, ¿alguien me puede leer Gálatas 1 del 6 al 9? Gálatas 1 del 6 al 9. Aquí también va a ser esgrima bíblico para que sean rápidos, pastores, por favor. Por ahí pasen el micrófono, por ahí se los dejé. ¿Quién lo va a leer? A ver, Juanito, ya de una vez tú la tienes. Gálatas 1 del 6 al 9. 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hasta lo repite, ¿verdad? Ahí, se los repito. Por ahí déjatelo el micrófono, Juanito, y alguien vaya buscando Mateo 6:24, alguien segunda de Timoteo 3:12, alguien segunda de Pedro 2:1-3 y Mateo 8:20, por favor, porque vamos a ver todo lo demás que dice. Materialismo disfrazado de espiritualidad no pueden servir a Dios. Pues ahí está ya la cita, ahí la dice, luego dice, no pueden servir a Dios y a las riquezas, ¿verdad? Eso dice Mateo 6:24. Luego, promueve falsas expectativas. En lugar de preparar al creyente para el sufrimiento, como lo dice 2 Timoteo 3:12, que dice, promete... ahí sí léanmelo, por favor. Ahí sí ya lo tienes, Juanito, de una vez, o si no hay Javi, o el que pueda leérmelo. 2 Timoteo 3:12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecuciones. Ok. O sea que esa también es una promesa, ¿verdad? Porque luego nos encanta eso de, ay, híjole, el Señor, las promesas que nos da. Esa es una promesa también, ¿verdad que sí? O sea, ¿quieres andar en los caminos del Señor? Vamos a padecer aflicciones, ¿verdad? También como dice una de las bienaventuranzas. También dice que el Señor nos ha hecho coherederos ¿de qué? De sus padecimientos, ¿verdad? Así dice la Biblia, no yo, ¿verdad? Entonces, bueno, continuamos. Manipulación emocional y financiera. Se aprovecha de los pobres y necesitados con falsas promesas. ¿Qué dice 2 de Pedro 2, del 1 al 3? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su predicación no se duerme. Hasta el 3. Bueno, esa es otra promesa más, ¿verdad? Ahí
está, ahí encontramos otra promesa más. Y ahí hay veces que los hermanos que llegan a ser así muy positivos bueno, no, o sea, no sería tanto positivos, ¿verdad? Porque al final de cuentas toda la Biblia es positiva, sean las promesas que sean. Pero algunos te dicen, no, pues es que la verdad es que yo nunca en la vida he conocido a alguien que sea un falso profeta o un falso maestro, cuando que aquí nos está hablando de que va a haber muchos. O sea, va a haber muchos, y si nosotros andamos en el cristianismo, lógicamente que nos vamos a tener que topar con muchos, ¿verdad? Ya sea físicamente, ya sea por la televisión, ¿verdad? Ya sea en el YouTube, ¿verdad? Ahí pululan, ¿verdad? Como dicen en mi rancho, ahí pululan una serie de falsos profetas, porque está escrito. O sea, es algo que está escrito, nada más que porque está escrito, precisamente para que nosotros estemos bien alertas, no vayamos a caer, ¿verdad?, en esas maldiciones que dice. Y luego por último dice, ignora el ejemplo de Cristo y los apóstoles. Jesús no fue rico en la tierra, lo vemos en Mateo 8:20, ni lo fueron Pedro, Pablo, ni la mayoría de los apóstoles, quienes vivieron vidas humildes y sufrieron. Digan conmigo, sufrieron por el Evangelio, ¿verdad? O sea, si nosotros queremos dar una muestra apostólica, ahí estamos viendo precisamente con quién compararnos. Ahí es donde nos damos cuenta de que ellos no andaban en los mejores burritos de aquel entonces, ¿verdad? O en los mejores camellitos, en los bits, ¿verdad? Esos que volaban y ya empezaban a volar, pero sus alucinaciones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que todo esto es precisamente o porque no leemos la Biblia o porque la ignoramos, ¿verdad? Ahí esos sí son malos, que sí la leyeron, que tienen la sapiencia, ¿verdad?, de lo que realmente es el corazón de la Sagrada Escritura, y quieres llegar a manipular a la gente. Y saben, muchas veces, por eso hablaba que frecuentemente se hace eso con los pobres, porque normalmente la superstición es la que te lleva a que la gente te crea una serie de cosas ¿para qué? Para que tú seas rico y ellos se sigan haciendo más pobres, ¿verdad? Entonces de ahí es de donde viene desgraciadamente toda esa situación. Entonces hay veces que sí es por ignorancia, por tradición, qué sé yo, pero hay veces que sí es porque dicen yo de aquí soy y me quiero hacer rico. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues a través de la ignorancia de la gente, a través de su superstición. Es más, los que han ido ahí a la historia de la Iglesia Católica, gracias a la superstición de la gente es que se hicieron tan poderosísimos, gracias a esos reyes, emperadores que eran bien supersticiosos. Por eso es que permitían incluso que los papas dijeran lo que ellos tenían que hacer. ¿Por qué? Por la superstición que los mismos reyes tenían. Decían, no, es que ¿sabes qué? Que si yo como rey o como emperador, yo me atrevo a desafiar al papa, ¿sabes qué va a suceder? Que pues me va a cerrar las iglesias, y si me cierran las iglesias, pues la gente se me va a venir encima, porque la gente es bien supersticiosa. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en base a eso se hizo tan poderosísimo el Sacro Imperio Romano, que fue precisamente lo posterior a la caída del Imperio Romano. A ver, sí, ahorita rápido. Mateo 8:20, Jesús les dijo, las olas tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Amén, amén. Sí, esa me la salté, ¿verdad? Gracias, Julito. Ok, vámonos al 3. Respuestas bíblicas. La vida cristiana incluye sufrimiento. A ustedes os es concedido no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él. Dice Filipenses 1:29. El verdadero tesoro está en el cielo, no os hagáis tesoros en la tierra. Mateo 6:19 al 21. La piedad no es fuente de ganancia material, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Primera de Timoteo 6, del 5 al 10. La verdadera prosperidad es espiritual. Amado, yo deseo que tú seas prosperado así como próspera tu alma. Tercera de Juan 2, ¿sí? Texto
texto malinterpretado frecuentemente por los predicadores de la prosperidad. Porque por principio de cuentas sabemos perfectamente que se le está hablando a una persona. ¿A quién se le hablaba? A Gallo, por si mal no recuerdo. Se le está hablando a Gallo, o sea, es algo específico, no es algo doctrinal, ¿verdad? Para que toda la iglesia camine en eso, y se está malinterpretando tremendamente. O sea, le está hablando principalmente de esa prosperidad del alma. La prosperidad no solamente es económica, es más, la prosperidad bíblica, si nosotros nos ponemos a ver, él siempre se va a lo eterno, ¿verdad? No a lo efímero, no a lo que aquí se termina. O sea, ¿de qué sirve de que aquí seamos prósperos y que nos vayamos al infierno, ¿verdad? En vez de irnos para arriba. Y bueno, sigo rapidito. Vamos a ver aquí qué dice esta cita. A ver, Juanito, tú tienes si nos puedes hacer el favor de leerla, por favor, Juanito. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen